Distrito 15. Contar y contar. Las 12:30 de la mañana empezamos nuestro recorrido ya de entrevistas después de habernos ubicado un poquito en la actualidad de este lunes día 22 de julio de 2019 y les quiero presentar a un escritor que de alguna manera está viviendo una apuesta de largo por todo lo alto. Novelista es Rodrigo Costoya Santos y está con nosotros en nuestro estudio. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, encantado de estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Novelista de estreno con Porto Santo, El enigma de Colón, porque escritor sí, pero el anterior libro que habías publicado no tenía mucho que ver con la novela, ¿no? No era una obra literaria, era un texto técnico, pero sí, estamos de estreno con Porto Santo en castellano, a pesar de que bueno, ya se publicó en diciembre de 2017 en gallego, ¿no? Que es el idioma en el que fue escrita la obra en realidad, ¿no? Pero sí que estamos ahora presentando, pues, como dices tú, una apuesta de largo, un poco a lo grande, ya este lanzamiento en castellano, apoyados por una gran editorial como es Penguin Random House y bueno, pues disfrutando mucho el momento, la verdad. Disfrutando mucho porque aterrizaste hace no mucho procedente de Nueva York. Has ido a presentarlo a Nueva York en castellano, este libro. ¿Y eso, Rodrigo? Sí, bueno, nosotros la historia que contamos en Porto Santo es una historia universal. Realmente el subtítulo ya dice parte, ¿no? Cuenta parte de lo que contiene. El enigma de Colón. Efectivamente, el enigma de Colón, un subtítulo que la novela original en gallego pues no llevaba. Considerábamos que era un poquito demasiado spoiler, pero bueno, sí que nos han aconsejado desde la editora que incluyéramos este subtítulo porque sin destripar la historia sí que puede hacer intuir un poco ese enigma que se esconde, ¿no?, entre las páginas de Porto Santo. Al ser una historia universal queríamos presentarla en un sitio, bueno, emblemático, ¿no? Y nos pareció universal también. Y universal, ¿no? Yo allí precisamente me preguntaban las corresponsales que estuvieron en la presentación por qué, ¿no? Bueno, consideramos que Nueva York es un poco el centro del universo, ¿no? Y una historia universal como esta la queríamos presentar allí. También la queríamos presentar en Galicia, ¿no? Entonces buscamos un sitio emblemático como es el restaurante Tomiño, que está allí en pleno corazón de Manhattan, entre Little Italy y Chinatown, y porque es un trocito de Galicia, ¿no?, en el centro del universo. Entonces creemos que era el lugar idóneo para presentar esta historia, ¿no? Una historia que tiene ese punto de Colón que vemos en la portada, que tiene, supongo que es una carabela, ¿no? No sé cuál de las tres, Rodrigo. Sí, bueno, dos eran carabelas y la otra era una nao, precisamente. Una de las claves de este enigma, esa nao, la Santa María, fue un barco rebautizado que inicialmente era conocida como la Gallega. Después ese nombre no se consideró el adecuado para la expedición y se renombró como la Santa María, que es la iglesia, bueno, es la basílica a día de hoy que domina lo que era el puerto de Pontevedra, el puerto de la Moureira, que fue donde fue construida por la familia da Coxa, que tiempo después se castellanizó como de la Cosa, ¿no? Juan de la Cosa, el propietario de esa nao. Una nao que naufragó. No, sería Juan de la Coja, en todo caso. Claro, esa sería la traducción lógica, ¿no?, y la traducción literal. Pero como era Xoán da Cosa, pasó a castellanizarse como Juan de la Cosa, ¿no?, con doble S, ¿no? ¿Sí? En esos, giros lingüísticos que existía en la Castilla de aquel momento, ¿no? Es parte de este enigma que se encierra por aquí, ¿no? Y efectivamente el barco que ilustra la portada, pues podemos pensar que es cualquiera de las tres. A mí me gusta pensar que es la Pinta, que es la que llegó a Bayona, ¿sí?, a tierras del protagonista de nuestra historia, con toda intención, no por culpa de una tormenta que separó a las dos carabelas que venían de vuelta, ¿no?, sino con toda intención, para que Bayona fuese el primer lugar que tuviese noticia del éxito de la expedición, ¿no? Bueno, ya me lo suponía, pero bueno, podía a lo mejor tener un giro pues más de ficción, que luego me contarás si también va incluido, pero ya solamente en estas primeras frases que nos estás trayendo, obviamente hay detrás todo un trabajo de investigación, ¿no? Sí, no, es decir, ni lo considero trabajo ni lo considero investigación. Para mí es mi día a día. Yo todos estos temas que oculta la historia, es a lo que yo me dedico en mi tiempo libre casi cada día.
me dedico a investigar, me dedico a leer, a buscar, a bucear, ¿no? Y siempre aparece por ahí algún enigma que me resulta interesante, ¿no? Depende, no, tampoco es con una intencionalidad concreta, es simplemente que me gusta, ¿no? Cuando conocí esta teoría, ¿no?, que existía en torno a la identidad del almirante, auténtica identidad, empecé a bucear y me encontré con algo apasionante, ¿no? Evidentemente sí es una obra de ficción, 100% ficción, está enmarcada en una época real, se narran una serie de hechos históricos que sucedieron y hay muchos personajes que sí existieron en verdad. Lo que pasa es que existieron, pero obviamente hace 500 años yo no los conocí, entonces he tenido que inventármelos, he tenido que ponerles cara, he tenido que ponerles carácter, aunque algunos de sus hechos, digamos que los retratan, ¿no?, con el paso del tiempo, pero he tenido que ponerles tics, manías, un carácter... humanizarlos, ya digo, ¿no? Sí, a tu efectivamente, ¿no? Entonces es una obra de ficción. Una obra de ficción que no pretende sentar cátedra sobre nada, ni pretende tampoco indicar que aquí se narra una verdad absoluta, ¿no? Es una teoría. Yo cuando la conocí, lo primero que pensé fue que la mera posibilidad de que esta teoría fuera real daba para contar una historia apasionante, ¿no? Y eso es lo que creo que hemos conseguido, eso lo hemos intentado por lo menos. Y dentro de la ficción está el propio nombre, Portosanto. Déjame que te preguntes si después de tantos nombres de villas gallegas como se han inventado a lo largo de este último auge del audiovisual, si te ha costado mucho encontrar uno que no estuviera ya copado. Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque Portosanto sí existe, ¿vale? Sí existe. Es un sitio maravilloso que hay que conocer, que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es una aldea que está situada enfrente a Pontevedra, a la ciudad de Pontevedra, al otro lado del río, ¿Sí? Del río Lérez, ya donde empieza ya a ser ría, por así decir. En ese Portosanto, que además se escribe así, todo junto, ¿no? Porque la gente busca Portosanto por separado y le aparece una isla del archipiélago de Madeira, ¿no? Pero Portosanto, así está reconocido en el nomenclátor oficial, es un sitio que existe, donde hay una sorpresa maravillosa para todo el mundo que se decida a leer la novela o que coge el atajo de preguntarle al señor Google, claro. Hay una sorpresa maravillosa en esa aldea que es una casa, que es la casa donde nació nuestro protagonista, que está tan documentada, está ese nacimiento, esa historia y lo que pasó en esa casa, que a día de hoy la casa es un museo y además es un pedazo de museo que vale la pena visitar, de verdad que sí. No voy a googlear, voy a esperar a leérmelas. ¿Cuántas páginas te han quedado al final, Rodrigo? Bueno, en la edición original... La primera parte, porque es una trilogía, que conste, luego hablaremos de los dos que vienen. Sí, vamos a ver, en la edición original, que tiene las páginas un poco más pequeñas, en gallego, con la editorial Todos os Autos, salieron casi 900 páginas. En esta edición en castellano, que es ya un poquito más, el formato de la página es un poquito más grande, salen casi 800. Pero, siempre lo digo, el feedback que yo tengo de los lectores y de las lectoras, toda la información que me llega a mí es que sí, al principio parece un tocho, sí es verdad que te lo llevas a la cama y pesa bastante, pero también es verdad que las páginas vuelan, o por lo menos esto es lo que me dice la gente. Una vez que lo empiezas, no lo puedes dejar hasta que lo acabas. Y a mí me parece muy bien, porque lo útiles que son los libros a veces, sí, claro, para llegar a esos saltillos. No, claro, y un sofá cojo, todos tenemos un sofá cojo en casa, ¿no? Entonces, eso sí, siempre después de leerlo. Sí. ¿Ha estado tu hermana Laura entre las lectoras de la versión beta? Lo digo porque he visto que como ella estaba aprendiendo a leer, pues tú seguías su estela y aprendiste a leer seguramente a una edad temprana, ¿no? Sí, bueno, esta historia a mí me la han contado siempre, ¿no? Me la han contado mis padres, me la han contado mi hermana. Sí, ella estaba aprendiendo a leer, ella tiene un año, es un año mayor que yo. Yo tenía 3 años, o creo que no tenía 3 años todavía, y a base de lo que ella aprendía a leer, pues de repente un día yo empecé a leer. A mí esta historia me la han contado, yo no puedo atestiguar que esto sea verdad, ¿no? Pero bueno, ella dice que se acuerda. Entonces, bueno, pues no sé, un día empecé a leer así, sin más. Así de manera autodidacta natural. Pues no lo sé, o sea, tanto como autodidacta no, pero realmente de verla aprender a ella, ¿no? Las letras y las sílabas y bueno. Pero a lo que
viva, ¿se lo ha leído, Laura? Sí, Laura fue la primera lectora cuando todavía era una obra inédita y bueno, la verdad es que fue y sigue siendo, ¿no?, mi gran apoyo. Ella, junto con Tommy, que es mi agente literario, son los que ahora mismo están encabezando este proyecto de difusión de Porto Santo, ¿no? Y sí, se lo ha leído y además pues es entusiasta, ¿no? Mucho más seguramente de lo que la novela se merece. O sea que probablemente Laura ya ha empezado a leer también ya la segunda parte de la trilogía, que la tienes, no sé si en el horno o ahí sí, levedando. Sí, Laura también ha leído, sí, Misarela. La segunda novela... realmente será segunda por orden de publicación, ¿no? Porque ¿Sí? todavía no ha sido publicada. Pero sí ha sido premiada. Sí, bueno, premiada tampoco, pero ha conseguido quedar finalista en el certamen de novela Torrente Ballester en el 2018, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos llena lógicamente de orgullo porque es un certamen importantísimo, ¿no?, aquí en Galicia. Sí, que la ha leído y, bueno, también, ¿no? Sí, también es entusiasta de Misarela. Y bueno, pues nada, lo dicho, es la segunda novela por orden de publicación, pero la idea es que en la trilogía se puedan leer de forma completamente independiente, que puedas empezar por la que tú quieras, comparten personajes, las 3 novelas, comparten momento histórico, pero son 3 historias completamente independientes. Sí, se pueden leer en el orden que sea. Flashback o sí, adelantarnos. Efectivamente, no es necesario haber leído una para pasar a otra, ni mucho menos, ¿no?, que era uno de los requisitos que nosotros queríamos cumplir con la trilogía, que cada novela se cierre, ¿no?, que sea una historia en sí misma. No sé si es pronto para preguntártelo, porque todavía no hemos podido degustar esas 800 páginas de Porto Santo, pero Misarela, ¿cuándo podremos...? Pues sí, es pronto. Date cuenta que en verano se lee mucho, Rodrigo. Sí, sí es pronto para preguntar, porque te agradezco la pregunta igualmente, ¿no? Pero la industria editorial tiene sus tiempos. Es bastante lenta para el escritor, ¿no? Es sobre todo, bueno, yo produzco mucho, la verdad, es que soy bastante prolífico, ¿no? Y entonces pues me cuesta no ver el libro acabado en la calle, ¿no? Pero sí es cierto que hubo un tiempo para el lanzamiento de Porto Santo en gallego, ahora estamos en el tiempo del lanzamiento Porto Santo en castellano, que además, bueno, pues como es un mercado mucho más grande, pues seguramente nos ocupe más tiempo y más espacio, ¿no? Y después habrá momento para Misarela, tanto en gallego como en castellano, por supuesto. Uh-huh. Me dices que eres un autor prolífico. Nos decías antes que dedicas mucho tiempo pues, a leer, a leer sobre historia también, a indagar, ¿no? Tú decías que no tanto investigar, pero bueno, llamémosle indagar o bucear en publicaciones en tu tiempo libre. Les tengo que decir que no es que una sea precisamente pues de una estatura muy importante, pero Rodrigo sí. Yo cuando lo he visto, pues he dicho, pero tú eres Rodrigo, y era él porque venía además con el libro en la mano. Tampoco y es que, no, a ver, dinos cuánto. 1,95. No, nada, tampoco tanto, ya lo ven, nada. No sé cuánto, no sé qué tanto por ciento de la población gallega llegará a ver, esa altura, yo digo que Rodrigo. tampoco tanto porque, bueno, uno de mis mejores amigos es Uriol Junyent, ¿no?, ex capitán del Obradoiro, y claro, suelo ir con él por la calle, entonces como él mide 2,10, pues tampoco me veo yo alto, la verdad. Tienes complejo de bajito. Claro, llega un momento en el que sí, ya me duele el cuello de mirar para arriba, ¿no? Amigo de Uriol, porque tú también, además de ser profesor de educación física, te titulaste en INEF aquí, en A Coruña. Ahora mismo eres profe en Santiago, si no me equivoco, ¿no? Sí, a punto de empezar el curso en el Instituto Rosalía de Castro, sí. Uh-huh, pero tuviste un papel importante, me imagino que inolvidable, en el regreso del Obradoiro a la CB. Sí, bueno, ese año contaron conmigo, la verdad es que, bueno, fue una sorpresa porque, bueno, pues con mi trabajo era profesor y además era director del instituto en ese momento, ¿no? Y bueno, decidieron contar conmigo como preparador físico para ese proyecto. Fue un año muy difícil, un año que acabó pues como acabó, descendimos, ¿no? Y tuvimos un montón de problemas a lo largo de la temporada, pero fue una de las mejores experiencias de mi vida, sin duda, ¿no? Y conservo amigos y conservo, bueno, unos recuerdos fantásticos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que no repetiría porque estoy en otras lides ahora mismo, pero desde luego no me arrepiento para nada de haber participado en ese proyecto, ¿no? Pues era importante también que lo recordáramos. Además me fijaba yo al principio de tus palabras que hablabas en plural. Se te nota, bueno, los que tenéis relación con el mundo del deporte tendéis mucho a utilizar ese plural de la primera persona, ¿no? Esto tan importante que es a día de hoy trabajar en equipo
todos trabajamos en equipo de una forma o de otra, ¿no? Esto que pretenden enseñarnos en la escuela, yo soy muy crítico porque yo soy profesor, pero yo sé que no se aprende a trabajar en equipo con esos trabajos en equipo que nos ponen. Vais a hacer un trabajo en grupo, muy bien, al final pues van a trabajar pasa los lo de siempre. Y escaquearse los de siempre, ¿no? Ese es el primer efecto colateral, y el segundo, aún en el mejor de los casos, es que cada uno va a hacer su parcelita de trabajo individual y luego se va a juntar todo. No, el trabajo en equipo se aprende de otra manera. Se aprende con el deporte de equipo, se aprende pues en materias como la educación física o en actividades como el teatro o tantas otras, ¿no? Ahí es donde realmente se aprende a trabajar en equipo, a ser resolutivo, a apoyar al compañero que lo necesita o a la compañera. Es decir, ahí es donde se aprende. Entonces sí, yo tengo esa muletilla de hablar en plural, pero también es cierto que por mucho que enfrentarse al ordenador o a la página en blanco es cosa de uno. Dicen que es muy solitario ese trabajo. Sí, eso es cierto, es innegable, ¿eh? Es decir, el ponerse a escribir o ponerse a revisar texto o lo que sea, o a traducir, es trabajo de uno, pero con eso no basta. Todo lo que viene después, que yo esté aquí ahora mismo, por ejemplo, pues es trabajo de mi equipo, la gente que está conmigo ahora mismo en esta aventura de Porto Santo y del resto de novelas que vienen. Entonces, bueno, hablo en plural porque debe ser así, ¿eh? Debe ser así. Además estoy agradecidísimo de contar con esta gente. Y nosotros agradecidos a ti por habernos acompañado, que sea un éxito, que se vea mucho Porto Santo, el enigma de Colón, en esas playas gallegas que tenemos, o allende los mares, que para eso también has estado por allí. Y nada, nos seguirás contando. Por supuesto que sí, muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, pues sí, os mantendré al tanto de lo que vaya a pasar. Eso esperamos. Rodrigo Costoya, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Amparo. Distrito 15, con Amparo Ginés.